Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra semana más a Bueno X Podcast. Yo soy Celia. Yo soy Juan. Y antes de empezar el episodio de hoy, yo tengo una pequeña sorpresa para Juan, que quiero enseñarte una cosa. ¿Vale? Que tengo aquí en el móvil. Lo he pensado en plan, vamos a hacer un momento viral, ¿no? Mira a ver la foto que está en... No, está embarazada, es que No, por Dios. ¿Ha aprobado el TFG? ¡He aprobado el TFG! ¡Sí! ¡Enhorabuena! Lo presenté el 9, o sea, lo entregué el día 9 de marzo. No me habías dicho nada, ¿eh? Es que voy a desarrollar ahora. Lo presenté el día 9, que ya me dieron el visto bueno, tuve la primera, o sea, como la última tutoría con mi tutora, ya cerramos las últimas cosas, lo presenté, lo entregué, vamos. Y el día 21, o sea, este martes, que tenía que ir a Bilbao, lo defendí ante tribunal. Y eso, me han dado ahora la nota, así que estoy aprobada. Es una nota un poco bajita para mí. Está muy bien, que está aprobada, me lo he quitado encima. Y... creo que acabo de petar el micro con el grito, pero sí, bueno, luego lo bajamos. Y, que es otro de los motivos por los que hoy he llegado tarde... Mi madre y mi hermana... Es que quiero aplaudir, pero no puedo porque si no suena. Mi madre y mi hermana, para los que no estéis viendo... Claro, es que deberías haber ido, o yo debería haber ido narrando lo que estabas tú viendo. Sí, bueno, no pero pasa bueno, nada. no pasa nada. Para los que no estáis viendo, me han regalado un reloj digital que tiene historia y quería venir a contarla hoy. Quería contarla porque es muy gracioso y me he acordado antes. Y he dicho esto para el podcast. Esa fue muy buena. Y luego ya empezamos con, eso sí, ya con empezamos el tema de hoy, que claro que si hoy. no se nos alarga. Fue muy buena. Vale, esto nos remontamos a septiembre del año pasado, sí. Que fue un fin de semana en el que fuimos a celebrar el cumpleaños septiembre de Juan. del año... Sí, bueno. Sí, claro, de 2022. Sí. Fuimos a celebrar el cumpleaños de Juan a Madrid y estuvimos primero con algunos amigos suyos jugando a juegos de mesa. De hecho, apunte... lo celebramos la semana anterior. A que fuera su cumple, sí, claro. No, porque tú no podías venir. Ah, y te di una y sorpresa. el día, o sea, el fin de semana de mi cumple, claro, apareciste por allí. O sea, yo no sabía que iba a venir. Entonces... Fue sorpresa. Aquí damos las gracias a un amigo suyo que me vino a recoger a la estación de tren. O sea, me hizo todo el apaño. Le ayudó a planificarlo. Eso es, lo planificamos. Y bueno, el caso fue que empezamos la noche, o sea, la tarde-noche, jugando unos juegos de mesa. En un sitio muy chulo, en un sitio por muy cierto, chulo de Madrid. ¿Qué pasa? Y perdona, sí. añado, que es un sitio en el que es un bar, en el que tú puedes sí. estar allí jugando a juegos de mesa. Bebiendo, comiendo, o sea... Sí, vamos, y tienen 1000 juegos de mesa. Y puedes estar todas las horas, que además tuvimos un montón de suerte porque nosotros habíamos reservado, estaban todas las mesas ocupadas y entonces nos metieron en la sala VIP, que por aquel entonces estaba como en obras, o sea, sí, no, era la sala... Y era una sala, aparte de todos, en silencio, estábamos solos, con lo cual no teníamos que gritar para escucharnos entre nosotros. De hecho, estuvo muy guay. Gritábamos igualmente porque éramos... Pero me refiero que no era porque no podíamos escucharnos entre nosotros. Sí, pero que ni molestábamos ni nos molestábamos, No. estaba muy guay. El caso es que yo soy una persona muy tímida y a mí me cuesta estar con grupos así de gente. Claro, yo sí que conocía a tus amigos. No todos, pero a la mayoría sí. Sí, pero algunos como que todavía no tenía tanta confianza. Entonces, ¿qué pasó? Después de ese sitio... No, espera. Vale. Decidimos ir al karaoke. Eso. Pero estábamos allí todavía. Sí, cierto. Yo estaba como muy inhibida, cohibida. Sí. Y claro, a mí me encanta cantar, pero se me da fatal cantar delante de la gente. Entonces yo dije... Apunte canta muy bien, por cierto. Por favor. Entonces yo dije, me tengo que poner pedo, porque no hay otra. Entonces, esto suena muy mal, entonces tú con una cerveza... Sí, eso iba a decir ahora. Claro, el problema está en que yo tengo la tolerancia al alcohol bajísima. Entonces me bebí un cubata que estaba súper poco cargado y una cerveza. Claro, yo iba volando. Pues de esto que vamos al metro, estamos de camino al karaoke y cuando salimos del metro teníamos para llegar al karaoke que cruzar una carretera de estas de 3 carriles en cada sentido. Yo sigo pensando
Que ahí el alcohol no hizo nada, ¿eh? Fue el alcohol. No, A ver, igual... la idea propulsora fue por el alcohol. Ahora os desarrollamos el caso. Autopropulsora. El caso. Teníamos que cruzar al cruzar, otro ¿vale? lado. Para llegar al karaoke. Y yo, que esto es una cosa que la gente no entiende, yo soy de pueblo. Entonces, yo evidentemente vivo en lugares con carreteras, pero a esta gente no se le ocurrió otra cosa mejor que cruzar los 6 carriles por en medio de la carretera, sin buscar un paso de cebra, nada. Entonces yo, pues dije, es que me van a atropellar. Me van a atropellar y voy a morir. Así que me aquí. tiro. Entonces pensé, qué buena idea, voy a correr. Y me tiré. ¿Qué pasa? Que yo llevaba unos pantalones de estos típicos como de traje, de pata ancha, y me hicieron entre ellos como gazapo. Entonces, me tropecé y volé. Y de esto estaría súper orgulloso mi profesor de acrobacias, que desde aquí un saludito, porque hice la rodada perfecta sobre hombro para no darme en la cabeza ni hacerme nada. Entonces yo rodé sobre mi hombro izquierdo y caí boca arriba. Entonces me quedé así boca arriba pensando, ay madre mía, hay gente mirando, esta gente que estaba conmigo tiene que estar flipando, voy a hacer como si nada, ¿no? Entonces me levanté, nada, dolorida en el orgullo más que en otra cosa, y pues yo he intentado quitarle hierro al asunto porque qué vergüenza, ¿no? Y jiji, jaja, pues de esto que viene mi queridísimo Juan y me dice, Celia, ¿estás bien? Tal, y yo, sí, jajaja. Me dice, tengo una mala noticia. Y me trae mi reloj digital que tenía yo en ese entonces, que me lo habían regalado en mi cumpleaños, que es en diciembre, con lo cual no tenía ni un año, y me lo trae con la esquina superior izquierda reventada, o sea, un agujero tenía. Es verdad que seguía funcionando, Sí, pero cortabas, pero sí, o sea, de hecho, tengo una marca aquí que a lo mejor pongo zoom ahora. Ahí tengo una cicatriz de donde se me clavó el reloj. Porque, bueno... Y ahora cuento yo, bueno, cuando termines. Entonces ahí ya me dolió en el alma la vergüenza sobre todo y el haber sido tan tonta de romper mi reloj. Y en fin, entonces hoy que he aprobado el TFG, pues han venido mi madre y mi hermana y me han regalado uno. Vale, esa es... Porque me aman y las amo. Esa es la historia contada por Celia, luego hay otra visión, que es la real. No, la real es esa. Porque se ha dejado ciertos pasos por el camino que son, nada. que son Lo he importantes. contado todo perfectamente. Que fue básicamente que teníamos que cruzar al otro lado, correcto. Había 6 carriles, correcto. El paso de cebra estaba muy lejos, porque estaba muy lejos tanto para la derecha como para la izquierda. Pero era la 1:30 de la mañana, se veía a 300 metros para un lado y a 300 metros para el otro. Soy de pueblo. Ya. Soy de pueblo. No había ni un coche. Íbamos en plan, como los hombres de Paco, ¿sabes? En fila. Todos mis amigos y yo andando, cruzando, andando normal. Y de repente nos pasa como una flecha, una sombra, que de repente decide saltar de frente y empezar a rodar. Y nosotros, ¿cómo? Qué vergüenza, o sea, de verdad. Pero qué vergüenza. yo dije, ostras, se ha tenido que hacer daño. Luego vi el reloj en el suelo y dije, uff. Esto le va a doler más. Pero lo mejor de todo es que enfrente había una pareja subiéndose a un Cabify que debieron de ver cómo un grupo de 5 tíos venía de frente y una chica salía disparada literal y empezaba a rodar por el suelo. Es que... Luego me acuerdo que entramos al karaoke, le pedimos al señor, oye, que sí. que se ha caído, a ver si por favor, tendrías ¿tienes agua oxigenada? o algo. Caducado en 2012. O sea, igual hubiera sido mejor... Escupirme en la herida. O sea, me escupís todos en la herida, me hacéis pis, como diría Dwight. Sí, como la orina limpia. En Dwight de Office, y heridas. como las medusas, no, porque ese era... O sea... Muy fuerte, muy fuerte. Pero vamos, ningún dolor como el que tuve en el orgullo. Total. Y en la decencia y en la... Luego el karaoke estuvo muy bien. Sí. Yo eso lo disfruto un montón. Vamos, fue un cumple espectacular. Fue muy Pero esa bueno. historia fue... Es que además... Es que hoy cuando me han regalado el reloj,
lo ha recordado mi hermana, pero carcajeándose viva. Es que eso no lo... Cuando claro. se lo conté, madre mía, pero se reía, pero a lágrima viva. Y yo diciendo, Andrea, me hice daño, ¿no? Imagínate. Y ella, es que cómo te caes en medio de la carretera. Bueno, en fin. Es que además fue muy gracioso. O sea, esa situación me dio pena, obviamente, y me dio cosica, pues porque... Lo que me sorprendió muchísimo, y os tengo que dar las gracias y la enhorabuena, nadie se rió. Absolutamente nadie se rió, ninguno se rió, y me dio yo creo que fue una caída de las que te ríes. ¿No? Está negando mucho la cabeza. Pensábamos que se había hecho daño de verdad, porque es que no sois conscientes de la velocidad a la que pasó corriendo y del impulso con el que se fue al suelo. O sea, imaginad sprintar todo lo rápido que puedas todo lo que me y que te hagan con un palo entre las piernas. ¡Pling! Es que literalmente fue eso, porque el pantalón se me enganchó. No, es que y salió, me hizo la zancadilla. Igual, O sea, es que desde que te hiciste la zancadilla hasta que rodaste y te pusiste de pie, a lo mejor pasaron 5 metros. Que saliste disparada. Entonces, es verdad que fuimos todos en plan, ostras, está bien. Se ha matado Paco. Y además yo lo vi. O sea, ahora lo recuerdo y me hace gracia, pero yo lo vi y dije, vaya leche se acaba de dar. Pero además era como que todo estaba yendo perfecto. Le dije, ¿en qué momento? O sea, esto es el mayor ejemplo de la vida. O sea, ¿en qué momento todo va bien y se me tuerce sin yo hacer nada, ¿sabes? Pues yo pensaba, ostras, se ha podido partir la muñeca. Claro, porque... Lo pensé luego después. Claro, me había clavado el reloj y tenía una herida, estaba sangrando bastante. Pero es que encima me dolía mucho la muñeca. Yo dije, me la he partido en el golpe. Sí, porque la podía mover y tal. Sí que pensé a lo mejor que me había hecho un esguince, pero nada, o sea, no sé, esa fue una gran anécdota, pero que estoy muy contento que has aprobado. Sí, muchas gracias. ¡Ole! Ay, que por saco, por no decir otra cosa, quedan en general los TFGs, pero bueno, este te lo has ganado con creces. Lo he luchado y además me dijeron que... agradecían que formalmente el trabajo estaba muy bien, lo que es el trabajo escrito, que estaba muy bien, que estaba muy bien redactado, que se entendía genial. Sí que la nota fue más baja de lo que yo me esperaba porque me dijeron que me faltaba especificidad en el objetivo y a ver... O sea, no es un 5, pero yo tenía una frase, o sea, que es más nota, quiero decir. Mis amigos y yo de la uni teníamos una frase que era, el 5 es el 10. Sí, o sea, yo... Es decir, me da igual que sea un 5, que sea un 5 con 1, que sea un 7. Si ya está quitado de en medio... Es lo que me importaba, pero claro, tengo esa cosa de perfeccionismo, de que siempre he sacado bastante buenas notas y tal. Entonces pregunté, oye, ¿qué ha pasado aquí? Porque además me esperaba... que siempre está bien saber en qué has fallado para poder mejor. Porque me esperaba mucha mejor nota en el trabajo escrito que en la defensa oral. Y he sacado mucho mejor en la defensa oral, de lejos. Y yo estaba... Pero todos, o sea, yo creo que no conozco a nadie que no vaya a la defensa del TFG. Que por cierto, como el tema de hoy va a ser más breve, entonces voy a contar otra anécdota. Sí, porque tú cuando te caíste al suelo, claro, estabas diciendo que hiciste una acrobacia, tú estás preparando un personaje, ¿no? Claro, estaba preparando un personaje que es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Y cómo se prepara un personaje? No, pero primero, antes de entrar al tema, quiero contar una anécdota porque ¿cómo sucedieron los hechos de yo hacer la defensa, presentar el trabajo y tal? Es una cosa muy graciosa. Nos vamos a remontar al año 2015, que fue cuando yo me saqué el carnet, en octubre de 2015, el carnet de conducir. Yo había suspendido el primer examen práctico de conducir. Algún día, perdóname, tenemos que hablar de los carnets de conducir. Algún día tenemos que hablar de los coches y la gente conduciendo. Y de los carnets, porque yo me saqué el carnet en Madrid. Es que no puedo pisar. Yo es que no puedo pisar Móstoles. O sea, me da... estrés postraumático. Sí. Sí, puede ser. El caso. Yo tengo como una creencia, como ¿cómo se dice cuando tienes una creencia, pero... Bueno, me vais a entender ahora. Yo tengo siempre la sensación de que si digo lo que... No. Si digo lo que voy a hacer o lo que quiero hacer, se gafa. Entonces, a cuanta más gente se lo digo, más se gafa. Entonces, la primera vez suspendí el carnet de conducir, el examen práctico. Entonces, superstición. Eso es, una superstición, muchas gracias.
Entonces, cuando fui a hacerlo la segunda vez, no se lo dije absolutamente a nadie. O sea, nadie de mi entorno, creo que exceptuando mi madre, sabía que yo me estaba presentando al segundo examen práctico. Lo aprobé y entonces ya se lo dije a todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento, yo seguí a rajatabla esa superstición de si tengo algo importante, no lo voy a decir hasta que se resuelva para no gafarlo. O sea, básicamente llevas al extremo el no vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Eso es. ¿Qué pasa? Que... y es que os juro que yo no soy supersticiosa... y que esto 100%, yo lo del TFG no sabía ni que lo había presentado. Nadie, es que ahí voy. No soy nada supersticiosa, no soy religiosa, no tengo creencias como fuera de lo que yo considero racional, pero con esto os juro que es que cada vez que me presento a un casting y se lo digo a alguien, ya no me cogen. Y en cambio en los castings en los que no le he dicho nada a absolutamente nadie, son en los que me han cogido. Entonces, como que lo tengo muy interiorizado. Claro, yo cuando entregué el TFG, que fue el 9 de marzo, supuestamente yo iba a una tutoría a mi universidad. Entonces, a nadie de mi entorno le dije que iba a presentarlo ni nada. Y cuando ya me dijeron la fecha de la defensa, que era el 21 de marzo, tampoco se lo dije a nadie. Porque dije, voy a esperar a terminar, a que me den el resultado y ya, si apruebo o suspendo, pues ya se verá, pero ya me lo quito de encima sin mayores pim pam punes, ¿no? Sí. Sin mayores... atenciones ni nada. Uh-huh. Y yo lo hice así hasta que de repente un día me escribe mi amiga Paula para decirme: ostras, Celia, que me he enterado de que mañana presentas. Y yo me quedo así y digo, ¿cómo? ¿Cómo te has enterado? Y dice, pues es que he quedado con esta chica y me lo ha dicho. Y yo, pero ¿y esta chica cómo sabe que yo presento mañana? Y me dice, sí, pues nada, se lo ha comentado un profesor y tal, pero bueno, no te preocupes que yo no voy a decir nada. Y le dije, es que mira, ya sé, porque ella me pidió que cuando supiera la fecha de la defensa se lo dijera para poder venir a verme y apoyarme y todo eso. Ah, ¿podéis...? Ahora voy a eso. No sabía que se podía ir con público. Sí. Sí. Entonces, eso, yo le dije, oye, lo siento por no habértelo dicho, pero la verdad es que prefería que no viniera nadie, prefería quitármelo de encima yo sola y ya cuando supiera que esto, os iba a avisar a todo el mundo y tal. El caso me dice, sí, pues no te preocupes que no voy a decir nada, solo lo sabemos esta chica y yo. Y a los, literalmente, 2 minutos me escribe, Celia, y me manda una captura de pantalla del Instagram de mi escuela que había publicado una foto mía y había puesto, mañana Celia Fañanas presenta, tiene la defensa de su trabajo de fin de grado, no sé qué, entrada libre hasta completar aforo. Y yo me quedé así. A ver, también te digo, no creo que sean tan kamikazes de poner eso y publicarlo y luego suspenderte. O sea, que... Sí, claro que sí. Claro, o sea, escúchame, les incendio la escuela. Juan, pero que es que yo pensé, ¿para qué demonios publican esto? ¿A quién le importa? Si yo además no me han preguntado, yo no quiero que venga nadie, yo no quiero que nadie lo sepa. De hecho, cuando fui a preparar el aula y todo eso para la defensa, me dijo mi tutora, ¿y quién viene a verte? Y yo, absolutamente nadie. Y me dice, ¿no le has dicho a nadie que venga a apoyarte a la defensa? Y yo le dije, no, es que no le he dicho ni a mi madre que estoy aquí. O sea, no lo sabe absolutamente nadie. Bueno, el caso, que pues estábamos mi amiga y yo hablando de eso, y yo dije, pero a esta gente, por favor, ¿cómo se le ocurre subir esto cuando yo expresamente he querido que nadie se enterara? O sea, ya era la situación tan surrealista que nos empezamos a reír solas. Y yo pensé, claro, la cosa es que lo publicaron porque al ser una defensa de un trabajo de fin de grado de una universidad, todo alumno, profesor y tal que quiera ir a verlo, tiene todo el derecho. Sí, entonces, lo tienen que publicar, tienen que anunciarlo. ¿Así? Claro. O sea, yo sabía, entendía hasta ahora no lo hacían, ¿eh? El año que yo lo hice por primera vez, nadie... O sea, yo avisé a la gente por email y tal. Claro, pero... sabía no, corrijo, porque me ha sorprendido. No me sorprende que se pueda, porque al final, quiero decir, es un espacio de conocimiento, bueno, pues tú igual puedes... En mi uni nunca se ha hecho. Es verdad que yo el TFG lo presenté con otros
creo que eran... Sí, 3 compañeras y... Claro, es que íbamos como en es bloques de individual. 4. No, pues a por turnos, pero... Y luego Sí, pero y había me gente refiero- esperando fuera, entraba los siguientes. Claro, pero ¿sabes? porque Iba tú como en- tienes una fecha. O sea, Sí. los TFG se presentan en esta fecha. Sí. Nosotros, hasta el año pasado, también lo teníamos así, de los TFG se presentan en junio o julio. Pero, claro, hay muchas personas que han dejado el TFG para otro curso, que igual están haciendo otras cosas y pues han dejado el TFG a un lado, etcétera. o sea, Y que luego además somos muchos alumnos que cada curso, pues entre los suspensos, entre los que lo han dejado para otro momento y entre los del propio curso a los que ya les corresponde hacer el TFG, claro, era muchísima gente la que se juntaba en la misma fecha. Entonces dijeron, mira, como hay mucha gente que lleva trabajando en el TFG desde el año anterior o lo que sea, tenéis de plazo máximo hasta el no sé cuántos de abril, creo que era, pero desde el comienzo de curso hasta ese punto, vosotros cuando lo tengáis, lo enviáis y ya se os... ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado ahí? No, estoy pensando, Ah. que estoy... Cuando lo tengáis, lo entregáis, se os asignará un tribunal y una fecha de defensa y ya está. O sea, es libre. Por eso yo lo he presentado en marzo, que es como una fecha un poco extraña. Pero eso fue gracioso porque yo lo estaba escondiendo de todo el mundo. De hecho, mi madre preguntándome, oye, ¿cuándo vas a presentar el TFG? ¿Ya te han dicho algo en la Claro, tutoría? Y yo, yo no- sí, bueno, no sé nada. Yo no te lo quise preguntar. Ya, se me hizo raro que últimamente no me hayas hablado nada del TFG. Bueno, yo tampoco Hombre, te he hablado primero de porque te conozco, entonces sé Sí, que me lo ibas a prefiero contar. no hablar de eso. Y como sé que prefieres no hablar de esto, es que casualidad, cuando sacamos el... No sé si fue el segundo El episodio. tercero, el creo que era el tercero. primero que grabábamos aquí. El tercero, dijiste, ¿para cuándo se estrene esto? Yo Espera. yo tal. Entonces, Pues para cuando se estrenó ya tenía la fecha del... ¿no? Creo. Ya lo había entregado. pues por ahí, o O estaba a esa punto de semana. Pero claro, entregar. entonces, como ya pasó tiempo, pues dije, a ver. De hecho, no voy a preguntar. hubo gente que me preguntó, y esto, claro, este es el décimo Décimo episodio, episodio. claro, la gente se va a enterar tardísimo. Pero bueno, pues así hago un poquito de clickbait, ¿no? Que la gente se entere ahora. Pero bueno, claro, es que esto se estrena en mayo, creo, este Sí, episodio. sí. Pues ya hace 2 meses que me saqué el TFG y menos mal, estoy tan agradecida a la vida y a mí misma también, oye, eso No, que te no las se curva, diga. que te lo mereces, sí, sí. De Y hecho, yo creo que- bueno, y no vamos a entrar ahí, pero para mí tienes que haberlo probado en la anterior. Yo también, bueno, ahí no vamos Ahí no vamos a entrar. porque Pero hay bueno, cositas, hay pero cositas, bueno, pero bueno. no pasa nada. Entonces, Vale. vamos a entrar al tema de hoy ya, ¿no? Ya nos dejamos de cháchara y vamos a entrar al tema de hoy, que es cómo funciona el proceso de construcción de un personaje, Sí, que de hecho además era el tema de mi Claro, de mi TFG. Esto viene, para los que quizás estéis escuchando esto por primera vez, de que en el anterior episodio hablamos del teatro. Queríamos Desde haberlo dos hecho, perspectivas. claro, queríamos haberlo hecho unificado, pero pues bueno, al final, pues oye, dijimos que quizás era mejor separarlo en 2 distintos. Sí. Entonces, el anterior episodio fue un poco más como, no sabría cómo expresarlo, es que no es divulgativo, pero desde mis anécdotas de no profesional de cómo he vivido yo el teatro, y hoy pues lo que nos vas a contar, ¿no? Es cómo se vive el proceso de un, ¿cómo es? Creador de un... ¿no? ¿Cómo se llama? De construcción de personaje. Desde, Sí, porque al desde tu final, perspectiva. creo que lo comenté además en el episodio anterior, que mucha gente que a lo mejor no está familiarizada con el mundo de la actuación o lo que sea, puede pensar quizá que, o puede no conocer todo el proceso que conlleva el interpretar a un personaje. Sí, yo no que lo quizás conozco. sea como, O sea, intuyes- me aprendo el texto, me tengo que mover de aquí a aquí a aquí y ya está. Y es bastante más que eso. Sí, intuyes, ¿no? Desde nuestro lado que algo complicado tiene que ser para que sea una profesión, o sea, para que se profesionalice, Sí. ¿no? A ver, complicado tampoco, porque al final cuando lo sabes y ahora cuando lo explique es como que tiene lógica, pero quizá nos quedamos en una base más superficial, Sí, no profundizamos en ese proceso hasta que no estamos como muy Bueno, pero en metidos realidad en él. que tenga lógica no quiere decir, o sea, al final, es que esto es, no sé, es que me ha venido una idea de que precisamente que tenga lógica no quiere decir que no sea complejo. No, O sea, al no, final es no he como, dicho bueno, eso, pero digo que lo vais a escuchar, yo creo, y vais a decir, bueno, claro, tiene sentido. Claro, pero... Pero que quizá no se profundiza en eso, en otros,
a lo mejor escuelas de teatro que no estén muy dirigidas a una interpretación. Pero me refiero a que, por ejemplo, en la psicología también pasa mucho que cuando tú cuentas algo a alguien, se entiende. O sea, claro. De hecho, igual esa es una diferencia con ingenierías, por ejemplo, que es más complejo todo lo que se cuenta. En psicología yo te cuento una teoría y vas a decir, sí, la entiendo, claro, pero alguien ha tenido que estudiarla. Sí. Pues entiendo que será... Pues aquí yo voy a hablar sobre todo del proceso de construcción de un personaje para el ámbito audiovisual. Los procesos son bastante parecidos tanto en el audiovisual como en el teatro, pero la forma de interpretar o los códigos interpretativos cambian de un medio a otro porque evidentemente no puedes hacer lo mismo en cámara que en teatro porque pierdes el realismo y la naturalidad que, por ejemplo, en el teatro necesitas mucha mayor proyección física, vocal y tal, y en cámara que captas más las sutilezas con la cámara es diferente. En teatro decían siempre que hay que hacer movimientos grandes, ¿no? Amplios. Claro, porque al final te tiene que ver el de la última fila. También depende mucho del código interpretativo en el que estés. Quizás si estás haciendo algo realista, pues no necesites, pero sí que necesitarás una presencia mucho más energética que quizá en cámara, que no tienes que proyectar todo tu cuerpo y que se vea y que se entienda lo que estás haciendo. Puedes condensarlo, de hecho tienes que condensarlo porque si no queda lo que decimos sobreactuado, que en teatro sería el correct amount, como lo que hay que hacer. Sí, es que la no es cantidad, bueno, pero, sí. Bueno, sí. Como lo bueno, X. Bueno, X. Como lo que se necesita. Bueno, yo diría que el trabajo para construir un personaje se divide como en dos partes. Por un lado está el trabajo que se hace sobre el texto y luego el trabajo que se hace sobre el personaje para la construcción psicofísica, para la caracterización, etc. En el primer apartado, que sería el trabajo sobre el texto, se empieza, por ejemplo, sacando... De audiovisual, ¿no? Has dicho, esto es genérico. Sí, esto es genérico, en realidad. O sea, lo que cambiaría de uno a otro medio sería la forma de interpretarlo. Pero claro, para construir esa forma de interpretarlo tienes que empezar desde el análisis, que también va a cambiar un poco, según... O sea, el proceso de construcción es el mismo, el de ejecución es diferente. Vale. Entonces, lo primero... Y estamos hablando ahora de la construcción de un personaje para una obra o textual, ¿vale? Si es teatro quizá contemporáneo que no tenga texto, etcétera, pues es diferente. Pero cuando tenemos un texto, se empieza siempre por el trabajo sobre el texto, se empieza buscando, leyendo el texto, sacando como las primeras impresiones de qué he entendido, qué pienso de lo que está pasando, dónde sucede, en qué época estamos, como obteniendo toda la información que se encuentra en el texto o en las indicaciones del director o de lo que sea, para poder situar hacia qué dirección construir nuestro personaje, porque no es lo mismo, por ejemplo, construirlo para la época actual que para una película ambientada en el 1800, por así decirlo. La forma de hablar va a ser diferente, la forma de moverse, de expresarse, todo eso va a ser muy diferente. Sí, no, es que te iba a preguntar, pero igual te lo pregunto luego, es que se me ha ocurrido ahora mientras contabas esto. Claro, si tú te estás preparando, o sea, yo entiendo que cuando, igual que con los libros, ¿no? Al final, el texto, el guión o lo que describe la situación es lo que te presenta, uno, qué está haciendo el personaje y muchas veces de dónde viene, ¿no? Porque te cuentan un poco la historia, ¿no? Entonces, claro, yo estaba pensando, claro, si tienes la oportunidad de que estás haciendo una película o estás haciendo una obra de teatro con el propio creador, es más fácil que tú puedas saber a qué se refiere cuando describe un personaje. Claro, pero luego digo, ¿y si tú lees una obra o adaptas una obra y en realidad estás interpretando no mal, pero distinto a como el creador? A ver, evidentemente las cosas que estén en el texto, si se quiere respetar el texto, se van a respetar porque están en el texto, y la construcción, si la basas en el texto, siempre va a ir en esa dirección. No te puedes inventar
O sea, si está en el texto. No, por eso, pero está. me refería más a la parte, no sé, ¿sería la psicofísica? Bueno, no lo sé. El cómo es el personaje, que a lo mejor tú lo induzcas, sí creo que en este caso es inducir, del texto, y llegues a una conclusión que no sea la que el creador pensó en origen. Pero bueno, es que el actor también, el intérprete ahí, tiene su papel de creador. Ya. Todo aquello que el escritor o el creador considere importante, relevante, imprescindible, lo habrá puesto en el texto, pero todo lo demás lo tiene que rellenar el actor y lo tiene que crear y construir el actor, y ese es su trabajo. Claro. O sea, eso entiendo que entonces sería como, por ejemplo, poner a dos personas a hacer un mismo papel que nunca va a ser igual. Claro, nunca jamás va a ser igual, porque habrá las similitudes que estén en el texto. Por ejemplo, a lo mejor si estamos hablando, por ejemplo, de un personaje concreto de The Office, ¿no? Imagínate. Sí. Que he estado justo antes viendo castings de personajes de The Office, sí, y dices, también me es salió. el personaje, Sí. pero no es el personaje. no tiene las mismas aportaciones que le ha hecho el actor que finalmente obtuvo el Jolín, papel. pero yo por ejemplo vi Seth Rogen, Sí. que hacía también, él De hizo... Jim, ¿no? Sí, Creo que sí. Sí. No, de Dwight. O de Dwight. De Dwight. Y no era Dwight. O sea, Claro. era el texto, pero no era él. Pero porque para nada. la definición de Dwight que nosotros tenemos es lo que nos ha aportado Rainn Wilson en este caso. Es que ahí, quizá lo que está escrito lo han interpretado todos, pero Rainn ha hecho aportaciones personales que son las que han terminado conformando Claro, el personaje final. eso es. Pero es el que personaje eso es ese, creación. no es otro. Claro, pero esa creación Vale. o esa aportación es propia del actor. A lo mejor el creador no se lo imaginaba así, Ya. pero es lo que ha terminado siendo Claro, y lo que ha funcionado al final. entiendo que también puede darse el caso de que, esto no lo sé, de que incluso en las obras de teatro te pueda gustar más los covers que los... Claro, claro. De todos modos, si como tú dices tienes la suerte de trabajar con el escritor o con el creador de esto, esa persona te va a dar las indicaciones para decir, oye, mira, no, yo no es así como me imaginaba el personaje, en cuanto a las acciones que está realizando, por ejemplo, o gestos, concretamente, y se puede llegar a un acuerdo. El actor o la actriz puede decir, ostras, mira, pues es que yo sí que me imagino totalmente que hace esto y te lo justifico, y el director te lo puede comprar, te puede decir que no. Ahí también entra mucho la forma de trabajar del director o de la directora o de la escritora, la creadora, lo que sea. Eso, entonces empezamos trabajando sobre el texto para obtener toda la información disponible sobre los antecedentes, la situación, todo lo que esté en el texto, y después toda la información que podamos obtener del personaje también, y después pasaríamos a realizar un análisis por escenas, por ejemplo, de las acciones, los objetivos, los estímulos que mueven al personaje a hacer lo que hace. Entonces eso, el siguiente paso sería como buscar también en el texto. Esto sería un trabajo que se hace entre textos y ensayos. Buscar los objetivos, las... O sea, ensayos de... Es que igual aquí estuve... Ensayos de escrito. De texto. O sea, no, ensayos. Ah, de que ensayas. Claro, Vale. claro. Si tienes la suerte de que en este proceso realizas ensayos con el director y con los otros intérpretes, digamos que sirven para fijar las propuestas que tú ya has hecho sobre los estímulos, las acciones y los objetivos. ¿Qué son todo esto? Claro, los personajes hacen cosas y el texto te dice qué dicen, por qué lo dicen, quizá te puedes encontrar, pero todo eso tiene una razón de ser. Los personajes hacen las cosas que hacen por X motivos. Entonces tienes que encontrar o dicen las frases que dicen con un objetivo concreto. No es lo mismo decir voy a ir a por pan con el objetivo de informar, que con el objetivo de echar en cara, que con el objetivo de tranquilizar. Eso, no es lo mismo. Hablamos mucho de esta plataforma, yo creo que nos debería empezar a pagar. En TikTok Ajá. no hubo, que me sale de vez en cuando, un trend de estos que era la misma frase, sí, pero pues enfadado, contenta, contento. Claro, ese triste. sería el estado emocional, que también es interesante analizarlo y hacer una propuesta sobre el estado emocional, porque no es lo mismo, pues eso, decir una frase contenta, enfadada, tal, que eso son cosas que si tienes suerte o si está el guión así, te lo pone en acotaciones, te lo especifica, pero hay veces que no.
Y hay veces que eso es creación y aportación del propio intérprete. Ostras, pues es que yo creo que aquí mi personaje se enfadaría porque ha pasado esto y esto. Lo que pasa es que eso quizás es, que obviamente esto viene todo con los ensayos, ¿no? Pero quizás es más fácil cuando ya lo estás ensayando. Efectivamente. Sin leerlo tú. Claro, claro. Aquí una parte muy importante, evidentemente, antes de empezar a ensayar, a menos que el director o la directora te haya pedido que no porque quiere hacer improvisaciones, es tener el texto súper aprendido. Y súper aprendido sin peso, sin acciones, sin objetivos, sin nada. Solo el texto, solo las palabras, para tener esa soltura y esa facilidad a la hora de trabajar y después ya sí, que primero es saber como la base, ¿no? Para luego ya modificarlo. Exacto. Entonces, para mí lo primordial es fijar, lo que he dicho, los estímulos, los objetivos y las acciones. Los estímulos son la razón que empuja al personaje a, en este caso, decir lo que dice. Pues en este caso, se ha caído la taza y yo te digo, eres tonto. ¿Cuál es mi estímulo para decir que soy tonto? Que has tirado la taza. ¿Cuál es mi objetivo? Insultarte y humillarte. ¿Cuál es la acción que hago? O sea, ¿cuál es la acción que hago? Insultarte. ¿Cuál es el objetivo? Humillarte. O hacerte caer mal, lo que sea. ¿Vale? Entonces, todas esas propuestas se hacen por parte del intérprete y después también se pueden encontrar o justificar o ya como fijar durante los ensayos, según lo que te diga el director y según también muchas veces lo que encuentras en la propia escena. Porque a mí esto me pasó en el trabajo en el que basé, o sea, en el proyecto en el que basé mi trabajo de fin de grado, que fue la construcción del personaje que interpreté para la película que hice con Carlos Alastroy, que fue que yo no encontraba muy bien el estímulo de por qué empezaba a hablar, por qué decía esa frase, y en los ensayos de repente lo vi y dije, claro, es que empiezo a hablar porque ella está mirando a ese sitio y quiero obtener su atención, y entonces empiezo a hablar. Es muy importante tener claro por qué, cómo, cuándo, para qué, para llenar de significado todo lo que decimos y que no quede colgando, ¿sabes? Porque en nuestra vida diaria siempre decimos las cosas por algo, aunque sea una razón inconsciente, pero siempre lo decimos por algo. Y es muy importante para dar veracidad a nuestro personaje que todo eso esté como bien medido o bien justificado. No naturalizado. Claro, ahí sería como la segunda fase, que es yo he propuesto esto y esto es lo que voy a hacer y esto es lo que pasa, pero eso tienes que interiorizarlo y naturalizarlo para que no sea como un esquema. Tienes que hacer que surja y buscar los estados emocionales, etc. Y luego, por último, tendríamos la segunda fase, por así decirlo, que sería ya la fase de construcción psicofísica, que sería encontrar la gestualidad, el físico, el cuerpo, la caracterización del personaje, si este personaje tiene alguna particularidad física que le impida, no sé qué, porque tuvo un accidente de pequeño y le falta un brazo y entonces camina así. Entonces, para que yo no simplemente vaya así, pues lo tengo como que naturalizar y hacer ejercicios para interiorizar esto en mi cuerpo y cómo funciona. Porque claro, si yo llevo toda la vida con un brazo doblado porque tuve un accidente, tengo que encontrar la manera de naturalizar esto para que se note que llevo toda la vida así y que no es que de repente... Y sobre todo para que tampoco se te olvide en mitad de... Claro, entonces, digamos que este sería como el resumen muy general de cómo se construye un personaje. Este sería básicamente como el resumen muy generalizado de cómo se construye un personaje, de que va más allá de aprenderse el texto y soltarlo y de decir... ahora me muevo de aquí a aquí, ahora hago esto y ahora hago tal, ¿no? Es un poco rellenar de significado todo lo que estamos diciendo y haciendo. Y ahí entra mucho la mano del intérprete. O sea, ahí el intérprete tiene muchísima... labor, peso. Sí, muchísimo peso de creación, porque no todo está dado por dirección, ni podemos esperar que se nos dé todo por dirección. Nosotros tenemos que aportar nuestro punto de vista y construir el personaje en base a nosotros, para hacer del personaje algo nuestro y algo único. Y creo que por mi parte... sí. A ver, yo quería preguntarte por otra cosa, que igual eso es... Pues se sí, puede alargar mucho. Tira. Pero bueno, porque has hablado
o sea, dentro de psicofísico, has hablado de lo físico. Sí. Pero ¿cómo preparas lo psico? O sea, es decir, ¿cómo preparas, si tú, por ejemplo, eres una persona tímida, súper introvertida... Como actriz, dices. O sea, como persona. Que te da miedo hablar en público... Bueno, ese ejemplo tan sencillo. ¿Cómo preparas un personaje súper carismático que es un orador nato, que lleva toda su vida hablando como si fuera, pues eso, de cara a miles de personas? ¿Cómo lo preparas para que convenza que tú eres así? Es que no tiene que convencer de que yo soy así. Tiene que convencer que el personaje es así. Pero tú no es lo mismo. Correcto, pero esto lo dices tú porque sabes los términos bien. O sea, yo lo he explicado mal porque lo explico, digamos, desde el que no sabe. Sí. Intento rehacer la... No, está bien hecha la pregunta, pero es que sí, que es importante. Radica ahí, en que yo no tengo que hacerle creer a la gente que yo, como actriz, soy así. No, tengo que hacer que la gente creer... crea que el personaje es así. Correcto, pero si tú no eres así, ¿cómo consigues que tu yo no aparezca en el personaje? Vale. Porque si tú eres una persona... O sea, ahí ya nos estamos enfrentando como a miedos personales. No, a forma de... O sea, me refiero, si claro, tú eres... pero el miedo a hablar en público y tal... A ver, para empezar... O al revés, justo lo contrario. Alguien que habla súper bien en público, que tiene que interpretar a alguien que tiene miedo. Vale, ahí para empezar, si el casting está bien hecho, probablemente vayan a coger a una persona acorde al personaje. Vale. Es bastante raro que cojan a una persona totalmente introvertida y que tenga un perfil como de tal para interpretar un personaje extrovertidísimo y súper abierto. Esto como en el mundo ideal, pero evidentemente como actrices siempre tenemos que estar dispuestas y ser capaces de interpretar un espectro muy amplio de personajes. Yo no voy a interpretar únicamente a personajes que se parezcan a mí, porque entonces no actuaría nunca. O se te encasillaría. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Para eso funciona muchísimo el trabajo que he dicho de análisis sobre el texto y sobre la construcción psicofísica. Claro, si yo tengo que interpretar a una persona, si yo fuera, que me ha gustado, me parece más fácil de explicar el ejemplo que has dicho, el segundo, el de una persona que es muy extrovertida, tiene mucha capacidad de tal, tiene que interpretar a una persona a la que le cuesta hablar en público, que quizá es más tímida, etc. Ahí tendría que analizar, aparte de los objetivos, las acciones y los estímulos y todo lo que rodea a lo que es el texto, tendría que analizar por qué tiene miedo, qué le ha pasado, ¿cuál es el desencadenante de ese miedo? Porque normalmente si una persona tiene miedo a hablar es porque le ha pasado algo que le ha creado ese miedo a hablar. Tiene que asemejar ese miedo que tiene el personaje a hablar en público a un miedo que pueda tener esa persona como persona. Jolín, mira, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Yerma. Yerma es un personaje de Lorca que no puede tener hijos y eso la frustra mucho, le da mucha... O sea, es un deseo que ella siempre ha tenido y que al no poder cumplirlo, pues le afecta mucho, etc. Claro, una persona, una actriz, que a lo mejor no tiene ningún deseo de ser madre... O ya lo es. O ya lo es, o lo que sea... Claro, ¿cómo interpreta esa pérdida tan grande, ese sentimiento tan grande si no lo siente? Pues busca un símil, ¿vale? Pues es que yo no tengo miedo a ser madre, pero, ostras, esto que siente ella de tener un deseo tan fuerte que no eres capaz de cumplir, a mí me ha pasado en esto. Vale. Entonces lo traigo a mí, o sea, busco aquello que existe en mí para aportarlo al personaje. Y buscar los mismos estados emocionales, las mismas sensaciones, etc. Entonces sería un poco eso, hacer ese trabajo de qué me asemeja al personaje para poder aportarlo, qué me diferencia del personaje, cómo lo construyo, etc. Y luego entiendo que eso es digamos, como el principio, y luego es martillo pilón, ensayar y ensayar, claro. ensayar. Interiorizarlo. De todos modos, por ejemplo, cuando hablamos de emociones, las emociones no son como una ciencia exacta de, vale, pues si yo hago esto, sé que si me propongo llorar, sé que voy a llorar en esta...
eso no funciona así, a menos que seas un actor o una actriz que tiene muy entrenado su contacto emocional. Sí, porque es muy difícil, porque pueden pasar un montón de cosas. A lo mejor yo tengo que llorar mientras tú me estás haciendo reír. ¿Cómo hago eso de repente? ¿Sabes? Es muy complejo. O lo que contaste, ¿no? En otro episodio, de que... Porque entiendo que la construcción es transversal al medio, ¿no? Da igual que sea audiovisual o teatro. Que cambia un poco, ¿no? Sí. Claro, pero luego la interpretación sí que cambiaba, porque en teatro, como tú tienes el desarrollo de la historia y va en continuo porque no para, cuando tienes que expresar algo, estás en el punto en el que se expresa. A lo mejor estás grabando en la película y vienes de una escena súper graciosa a otra escena de una hora después de la película que no tiene nada que ver. Una de las dificultades que hay de trabajar para el medio audiovisual es eso, es la fragmentación de lo que grabas. No tienes una continuidad en cuanto a, pues, lo que has dicho. Tú en teatro, si tienes que llegar a X estados emocionales concretos muy fuertes, vas a pasar por todos esos estados previos que te llevan a ese cenit o a ese... ¿Cómo se llama? Bueno, al pico, ¿no? De eso. Lo que ocurre en cámara es que tienes que tener muy claro cuál es el antecedente de esa escena, qué ha pasado, para tenerlo muy presente y poder llegar sin el recorrido previo. Curioso. Sí. A grandes rasgos, este sería como el proceso. Faltan muchas cosas, hay muchas herramientas diferentes, yo me estoy basando en herramientas y técnicas de Stanislavski, Chekhov y Layton, que son las que yo he trabajado, pero hay muchísimas más, hay muchísimos otros métodos, muchísimas otras herramientas, otras cosas que añaden y que se tienen en cuenta, luego otra forma de trabajar completamente diferente de otros intérpretes, o sea, eso va también un poco personal, pero para mí la base es esta, para mí y en general la base es esta. Vale, muy guay. Me parece muy chulo. Espero que os haya interesado, a lo mejor. Me parece muy chulo. Es verdad que es bastante más complejo, yo creo, que de lo que desde fuera vemos. O sea, porque al final... Y porque al final muchas veces cuando hacemos teatro amateur, por así decirlo, no se entra tan profundamente en estos aspectos. Te aprendes el texto y yo te digo, te mueves aquí. Si tienes por lo general. Y si tienes un poco de... ¿Cómo se dice? De... llamémoslo habilidad innata, pues a lo mejor sí que... Claro. Si tienes intuición, o tablas, porque lo has hecho muchas veces y has dicho, pues por aquí sí, por aquí no. Eso es. Pero el proceso es más complejo que eso. Pues muy interesante, me ha gustado mucho. Muchas y gracias. sigo muy contento con lo del TFG. Me ha gustado este episodio. Mucho. Sabía que ibas a hacer, o sea, de hecho te iba a decir, te voy a enseñar esto, pero no hagas muy alto, porque pensé que ibas a hacer o sea, pensé que ibas a gritar en vez de para he visto el micro. Claro, entonces te lo iba a decir, pero no me ha dado tiempo. Pero me alegro mucho de que te alegres. Pues sí, la verdad es que sí. Y nada, pues por nuestra parte lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio, que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, nos lo podéis poner en comentarios o en lo que sea. Escribirnos por Instagram, Eso por redes. Y quizá, o sea, lo desarrollaremos ya no en esta temporada, pero en la siguiente temporada, para tener en cuenta. Yo creo que ha quedado como una base muy chula. Lo que has dicho tú, al final hay técnicas, hay cosas en las que se pueden dar que a mí me interesa aprender. Sí, pero si a la gente le interesa, por ejemplo, podría profundizar en un personaje concreto y decir, mira y desgranar, o sea, de hecho podría, toma mi TFG, ¿sabes? Como desgranar todo el proceso que yo he seguido con este personaje en concreto y con estas herramientas en concreto, en este momento he hecho esto, en este nada, ¿sabes? Muy bien. Me parece muy guay. Vale, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros este ratito con nosotros y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.